Muy buenas a todos, soy Adolfo Ruiz Calleja, el autor del blog numismático. Estoy ahora mismo en La Paz, concretamente en la casa de Fernando Canut, que ahora mismo os voy a presentar, y quiero mostraros una de las colecciones más impresionantes que he visto en mi vida. Fijaros. La American Banknote Company de Nueva York estuvo haciendo billetes para la República de Bolivia durante más de 80 años. Después, en el año 77, forjó dos colecciones que regaló a la República de Bolivia. Una de ellas está en el Banco Central de Bolivia y la otra, que es esta que tengo aquí, se dio al entonces presidente de la República de Bolivia, que era Banzer. Y Banzer, como indica en esta dedicatoria, se la regaló a su sobrino Fernando Canut Banzer, que era un gran numismático. Bueno, pues ahora esta colección pertenece a Fernando Canut, que es el hijo de Fernando Canut Banzer, y que está aquí conmigo. Y nos va a enseñar esta colección, que es realmente espectacular. Aquí está conmigo Fernando Canut, que nos va a explicar la colección o algunos billetes, porque es una colección realmente inmensa. Así que nada, Fernando, te dejo espacio para que nos indiques las piezas más relevantes. Ok, Adolfo, muchas gracias y bueno, espero que disfruten de esto. Aquí podemos partir básicamente por la edición del litoral, que se llama emisión del litoral en realidad, que son los primeros billetes que se conocen casi en Bolivia. Hay una emisión de Cobija que es un poco anterior que esta, que yo no la tengo, pero aquí podemos ver de que fue emitida en Antofagasta, un puerto que fue boliviano en su época y era por el Banco Nacional de Bolivia, que en su entonces estaba conformado por dos bancos, Banco Nacional por dos ciudadanías, podemos decir, boliviana y chilena. La parte chilena era Edwards, que después se separaron por la Guerra del Pacífico, y el Banco Edwards se conformó en Valparaíso y el Banco Nacional tomó sede en Sucre. Son ejemplares altamente raros y muy buscados por coleccionistas. Adicionalmente a estos, estos fueron los primeros intentos de moneda fraccionada. Estos son de 20 centavos y de 10 centavos. ¿Okay? Continuamos con el Banco Nacional y se puede ver que ya se empezaron a utilizar algunos motivos que eran bolivianos. En un caso aquí, perdón, voy a volver al principio, podemos ver que hay un cóndor, un poco estilizado a águila, pero era un cóndor. Aquí se quiere imitar un paisaje andino, que no que no lo conozco, que no lo he visto de dónde es. Aquí hay algunas figuras de indígenas muy bien logradas. Aquí tenemos una llama, aquí tenemos un indígena también, que realmente han sido muy bien logradas para la época, porque no existía la fotografía como la conocemos ahora. Aquí tenemos el Cerro Rico de Potosí, también tenemos campesinos, una alegoría parecida con mineros, que no son muy bolivianos que digamos. Parecen más bien yanquis esos mineros. A mí me parece que también coincido. Aquí es el frontis de lo que fue el Banco Nacional en Sucre, que todavía se lo puede visitar. Estos son duplicados, pero hay variaciones de numeración, por eso me interesa mantenerlos. Y tenemos también billetes de 50 y de 100 bolivianos, que estos han sido adquiridos posteriormente y no están en la colección del Banco Central. O sea, esos billetes los has adquirido tú y no han venido, digamos, de tu padre o de tu... Correcto, no son originales de la colección de Banzer, para ponerle un nombre, ¿no? Ya. Ok, entonces, y eso sucede básicamente con estos otros billetes. Aquí tenemos también un cóndor andino, tenemos una recua de llamas, esos son ya muy típicos bolivianos, ¿no? Y también tenemos estos mineros que son totalmente yanquis, ¿no? Sí, es cierto, sí. No tienen mucho de bolivianos. No. Tampoco la justicia de la izquierda, una sí, alegoría. Y en la parte trasera, porque esto es la parte trasera de los billetes, podemos ver de que son alegorías totalmente foráneas a lo que es Bolivia. Ya. Y todo esto son billetes especímenes, o sea, son piezas rarísimas. Son especímenes, y esos son billetes que se utilizaban para entregarle a la gente como educación, para que muestren a los funcionarios del banco cómo iba a ser el billete que iba a circular. Este sucre, por ejemplo, es muy lindo,
Yo no lo he visto en otro billete en Latinoamérica, porque hay algunas de las figuras que se pueden ver que se repiten en billetes en la región, porque American Banknote tenía mucha supremacía en el mercado centroamericano y sudamericano. Y claro, al repetir motivos ahorraban costes. Exactamente, sobre todo estas figuras, ¿no? Que Estas alegorías. Son muy, muy genéricas. Muy bien, entonces todo esto es del Banco Nacional de Bolivia, pero Correcto. cuando todavía existían más bancos. Sí, o sea, pero el Banco Nacional era el más poderoso en su época. Muy bien. Ahora pasamos al Banco de Potosí, otro de los bancos privados importantes que existieron en Bolivia. Y aquí podemos ver de que tenías algunos privilegios como al ser dueño, de que te podían poner en tu billete. O sea, este hombre que aparece aquí, a la derecha, este hombre es el dueño del banco. Es el dueño del banco que creo que es un señor Vallivian, no recuerdo muy bien. Pero ya en esa época se había implementado, se habían construido los ferrocarriles. Es por eso que estos tienen algunas alegorías a los ferrocarriles. Aquí tenemos un billete circulado del mismo banco, producido por American Banknote, y tenemos algunos billetes circulados sin firma, que también es cosa extraña. Este es de Bradbury Wilkinson, otra casa impresora, pero lo pongo porque Bradbury Wilkinson fue comprado por American Banknote. Eso me parece que es interesante, o sea que es un primo hermano de la empresa. Aquí tengo un billete del Banco de Comercio. No tengo más billetes, pero sí es American Banknote y también es Bradbury Wilkinson, también prima hermana de American Banknote. Y este fue emitido en Oruro, o para Oruro. Correcto. Aquí tenemos el Banco Industrial de La Paz, que fue creado por un señor Goitia, Fermín Cusicanqui y entre otros socios. Es un banco que fue creado más o menos alrededor de 1900, el momento en que hubo la guerra civil de 1899 y que la capital se pasa de Sucre a Bolivia. Y es solamente la administrativa, la legal se mantiene en Sucre hasta el día de hoy. De Sucre a La Paz. De Sucre a La Paz. Y estos son billetes de 1900 que se crean con una ley y, bueno, tienen los diferentes cortes, pero para mí tienen las alegorías más hermosas de personajes bolivianos, o sea, de indígenas bolivianos, muy, muy bien logradas. Sí, ahí se pueden ver que es una auténtica preciosidad y además unos personajes propiamente bolivianos. Para mí, los más lindos están en el billete de 50. Ahí tenemos, sí. No, realmente bello esta composición, sí. Y después cambia de nombre de Banco Industrial de La Paz, como lo tenemos acá, y en 1906 le quitan se vuelve solamente Banco Industrial. Ya. Ahora pasamos al Banco Mercantil, que el Banco Mercantil pertenecía al barón del Estaño boliviano, que fue uno de los hombres más ricos del mundo. Esta es la esposa de Patiño, de Telvina. Patiño era el hombre que era el dueño del banco, ¿no? El dueño del banco. Una de las personas más ricas del mundo. Una de las personas más ricas del mundo. Y entonces pone a su mujer en el billete. Sí, o sea, la descendencia que vive en Suiza sigue siendo jet setter, si te puedes imaginar. O sea, eso son 5 generaciones de mucho dinero. Obviamente hay alegorías del tema minero, que eso es lo que lo hizo rico a Patiño. El estaño. El estaño. Yeah. Y aquí tienes algunas alegorías que podrían ser algo similares a los que son las bolivianas, pero no estoy muy convencido de que sea una figura boliviana. Este Patiño también vivía en Oruro, o montó su banco en Oruro al menos. Él era en realidad de Cochabamba, pero obviamente gran parte de su riqueza fue creada en las cercanías de Oruro. Esto es un paisaje del Beni. Este es el Cerro Rico de Potosí. Este es una vista de Cochabamba, porque él era cochabambino, entonces tenía que hacer alguna referencia a su tierra amada. Ahí tenemos también una alegoría muy bonita. Sí, pero esa no es boliviana, claramente. Sí, no, obviamente.
más parece francesa. Sí. Exactamente, pero sí en la parte de atrás tenemos una vista aérea de la plaza de Cochabamba que está muy bien lograda. Y estos dos billetes de ¿Cómo ha acá, cambiado esa plaza? oh, sí, pero se mantienen los edificios, partes de ellos se mantienen, inclusive algunos de los edificios que están en la parte de atrás se los puede reconocer. Estos dos billetes para mí son uno de los billetes más lindos que tiene el Banco Mercantil. Vamos a ponerlo un poquito más así. Ay, qué bonito es este billete. Estos son las dos hijas de Antenor Patiño. Sí, de Patiño, ¿no? Del Sí, dueño, del dueño del banco. De Simón Patiño. Ya. Antenor, perdón, es un descendiente de él también. ¿Y Esta esta? es Etelvina, que es la mujer. Y se pueden fijar el collar de perlas que lleva, que cualquier dama se sentiría muy halagada de tenerlo. O sea, que además de mostrar al retrato de su mujer, Mostraba el poder luego adquisitivo. mostraba su poder adquisitivo y mostraba también a sus hijas. Y son billetes realmente bellos. Ahora, yo he leído que en los archivos de American Banknote hay una carta que dice que estos dos billetes no circularon, por lo menos en una serie como se la demuestra acá. Hay una nota de Patiño reclamando de que las cajas que deberían contener los billetes de 50 y de 100 no habrían llegado vacías. Entonces, eso me hace suponer de que hubo una reimpresión o que no circularon. Estos son los vales de tesorería que se hicieron por el gobierno de Bolivia para financiar la guerra del Acre. Este es de 50 centavos, un boliviano. La guerra del Acre, ¿cuándo fue? Fue en 1900 algo, Principios del siglo XX y fue contra Brasil. Fue contra Brasil y el presidente era Hernando Siles. Estos dos de acá, de 10 y de 20, no llegaron a circular. Tampoco, pero sí que existen especímenes. Sí. Ajá. Después pasamos al Banco de la Nación Boliviana, que ya se vuelve un banco aglutinador de los bancos privados, que después se crea el Banco Central a base de este banco. Digamos que Kremerer. Pero todavía no tiene el monopolio de la emisión de billetes el Banco Central de Bolivia. Pero ya estaban aglutinando, ya no había la emisión o no daban el permiso de emisión para otros bancos. Seguramente han debido haber circulaciones de billetes de bancos privados, pero el Banco de la Nación ya estaba suplantando a los bancos privados. ¿Ya? Pero aquí es básicamente alegorías foráneas, pero ya todos empiezan a tener el escudo de Bolivia en el reverso. Ahora, hay una diferencia sutil de la filigrana entre esta y esta serie. Esta serie después se las conoce con muchos sellos del Banco Central. Esta primera no han circulado con sello del Banco Central. Y los del Banco Central, en todos los billetes que son de esta segunda serie, que tienen más números, vienen con sellos de diferentes colores y son muy deseados para coleccionistas. Y podemos ver de que hay de diferentes cortes con igual el mismo cambio de filigrana. Que tenemos hasta 100 bolivianos, igual el mismo tema de las filigranas, ¿no? El reverso era el mismo. Ahora pasamos a lo que sería el Banco Central de estos billetes, y estos son los que ya se conocen. Son muy conocidos. Son muy comunes, salvo este billete. Bueno, son comunes los billetes, pero los especímenes no, obviamente. O sea, los especímenes siguen siendo raros. Ahora, perdón, aquí tendría que volver a este de 20... del Banco de la Nación Boliviana. Este espécimen es bastante raro, porque aquí podemos ver que dice 20 bolivianos, que era la moneda de circulación, y en la parte de atrás, no sé si llegas a enfocar aquí. Vamos a ver si se puede enfocar. Sí. Dice 20 pesos bolivianos, 20 es decir, pesos. Es un billete con error. Entonces, eso lo hace muy apreciado por coleccionistas. Ya. Vale, bueno, pues entonces creo que esta colección es realmente brutal. Muchísimas gracias, Fernando Canut, por habernosla mostrado, y es, bueno, pues toda una clase magistral de lo que es la notafilia boliviana.
Gracias, Adolfo, y bueno, espero que tengas una estadía muy agradable en Bolivia y a las órdenes para cualquier consulta. Un Muchas gusto. gracias. También quería presentaros estas dos maravillas. Son bocetos que hacía la American Banknote Company para su aprobación por el Banco Central de Bolivia. Entonces, fijaros, este es un billete de los años 60 y no sé si se aprecia, pero este boceto está hecho a base de superposición de capas de papel. Y realmente bello. Más parece un collage que un billete. En cambio, este otro ya es de los años 80. Bueno, los dos que os voy a mostrar aquí es de los años 80. Es de la época de la hiperinflación en Bolivia. Y aquí vemos que es una impresión. Y sin embargo vemos que tiene un montón de firmas. Y estos son, digamos, el visto bueno, la gente del Banco Central de Bolivia que recibía estos bocetos. Bueno, esto obviamente es algo totalmente único y que también pertenece a la colección de Fernando Canut. Para finalizar, estoy con otro gran coleccionista notafílico, que es Jorge Aguirre, que nos va a mostrar dos billetes de Bolivia de antes de que hubiese billetes, de la época de la independencia. Cuéntanos, Jorge. Buenas noches, Adolfo. Pues estas son dos piezas muy interesantes. Bolivia se independiza en 1825 y el segundo presidente de la nación manda hacer unos vales a la tesorería en 1826, una ley creada en noviembre. Y en 1827 salen por fin estos vales de la tesorería en dos valores, 100 pesos y 1000 pesos. La ley ordenaba que se hagan en un valor de 2 millones de pesos y el total de 1 millón de pesos estaba destinado para el pago del ejército libertador, que eran normalmente peruanos, y estos vales han sido sustentados en propiedades en toda la nación. El 70% estaba destinado para la creación de los vales de 100 pesos, el 6% estaba destinado para los vales de 1000 pesos. La rareza de estos billetes es sumamente alta y el estado en el que se encuentran pues es realmente muy difícil de observar. Conozco solamente estas dos piezas y solamente por rumores la presencia de otras dos piezas en poder de un banquero que no están en estas condiciones. O sea que estamos hablando de piezas prácticamente únicas. Así es. ¿Y qué se podía comprar en la época con 100 pesos o con 1000 pesos? ¿Sabes? Eso sería un dineral, o sea, 100 pesos serían como 100 reales de 8. Exacto, es un valor realmente muy alto y solamente se han hecho pues por este valor y la mitad ha sido destinada para el pago de un ejército. 100 pesos probablemente fuese más del salario de un año de un obrero. Y vemos también que tiene una marca de agua, eso es una seguridad. Es lo único que teníamos como prueba de seguridad y es la parte del medio del escudo de Bolivia, donde se puede ver el Cerro Rico de Potosí. Ahí se puede apreciar, sí. Bueno, realmente impresionante estos dos vales. Bueno, pues yo desde aquí, desde La Paz, me despido. Estoy pasando una tarde estupendísima con estos grandes coleccionistas. Y lo que os he mostrado solamente una parte. También hemos estado viendo grabados, hemos estado viendo especímenes, hemos estado viendo también acciones, créditos hipotecarios y otros documentos bancarios. Realmente impresionante. Esto es una auténtica joya de la numismática boliviana. Así que nada, desde La Paz me despido y hasta pronto.